puedes contar la historia del celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad y nada satisface cual ella mi ansiedad. Qué bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia que antigua es y vejez parece repetirla, más dulce cada vez. Me agrada referirla, pues hay quien nunca oyó que para serle salvo el buen Jesús murió. Qué bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia, el que la sabe ya. Parece que de oírla sediento aún está, y cuando en nuevo canto en gloria entonaré, será la antigua historia que en vida tanto amé. Qué bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Qué bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Hola, amado hermano y amigo que nos estás viendo en esta ocasión a través del dispositivo que estás utilizando para mantenerte conectado con nosotros. Quiero saludarte, quiero felicitarte también por tu perseverancia y por tu interés en continuar profundizando en tu relación íntima con nuestro amado Dios. Antes de comenzar, yo quiero darte un recordatorio y tiene que ver con nuestra noche de alabanza. Como tú sabrás ya en este momento, el miércoles 27 de mayo vamos a estar en vivo teniendo un tiempo especial de adoración y de alabanza a nuestro Dios. Te invito a que reserves desde ya el espacio necesario, el tiempo en tu agenda para poder estar juntos alabando y adorando a nuestro Dios. Recuerda que esto será el miércoles 27 a las 7 de la noche del mes actual, mayo. Y además quiero también recordarte
que si tú deseas utilizar una guía escrita, puedes imprimir la que te facilitamos, la cual trae espacios que tú podrás complementar o llenar al tenerla contigo y al usarla también durante este tiempo devocional. Esta tú la puedes adquirir comunicándote a la iglesia o a través también del grupo de WhatsApp o mi número personal también. Ahora yo quiero también invitarte entonces a que te enfoques en un tema que va a servir en esta ocasión para nuestra reflexión. El tema se llama así, corazones mal anclados. Este tema está basado en las Sagradas Escrituras que encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6 y versículos del 19 al 21. Te invito a que leamos juntos estos versículos. Dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Jesucristo expresó estas enseñanzas que tú has leído junto a mí en los versículos del Evangelio según San Mateo, capítulo 6, como acabas de verlo en los versículos del 19 al 21. El Señor Jesucristo, según el escritor sagrado Mateo, estaba iniciando su ministerio y estas palabras Él las dijo en lo que los cristianos conocemos como el Sermón del Monte. Esa experiencia es muy importante tomarla en cuenta porque el Señor, comenzando su ministerio terrenal, habiendo invitado a sus discípulos a venir con Él, habiéndolos reclutado, viene un momento y cuando las multitudes están en su entorno, Él les transmite estas enseñanzas que van a servir como bases fundamentales para que los discípulos puedan vivir tanto en los tiempos de Cristo como también en todos los tiempos posteriores o en todas las generaciones venideras de cristianos. Los cristianos debemos vivir conforme a estas enseñanzas que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Debemos nosotros reflejar que somos discípulos de Cristo al vivir con estas prácticas que el Señor Jesucristo ha mencionado en versículos como los que ya hemos leído. Los cristianos debemos distinguirnos al ser comparados también con el resto de personas que no conocen a Jesús o que no tienen una relación personal con Jesús. Jesucristo te ha invitado a ti a que tú seas un discípulo de Él, a que seas una discípula de Cristo, a que vivas cada día tratando de obedecer todas sus enseñanzas, a que pongas en práctica los principios eternos de la palabra de Dios en tu vida. Seguir a Jesucristo no es una teoría o no es tampoco una creencia que está lejos del compromiso diario de vivir apegados a todas las enseñanzas y mandamientos que Él nos da. Si nosotros conocemos a Jesucristo, si tenemos una relación personal con Él, nosotros debemos vivir apegándonos y perseverando en todas las enseñanzas que nuestro Señor quiere que nosotros estemos viviendo. Por ello te quiero traer en este momento, a partir de estos versículos que hemos leído, 3 enseñanzas muy importantes que deberás tomar en cuenta en tu vida. La primera dice así: si conozco a Jesús, debo ser libre de las ambiciones del mundo que me rodea. Jesucristo espera que yo, como discípulo suyo, sea libre, que no viva esclavizado de ninguna forma de todas las ideologías y de toda la mentalidad que gobierna en las personas de este mundo. ¿Cómo es la mentalidad de las personas en este mundo? Mira, la mayor parte de gente vive ocupada en acumular. La mayor parte de gente vive ocupada en hacer riquezas. Vive enfocada intentando cosechar o intentando cultivar y acumular toda clase de bienes. La gente vive afectada por un pensamiento muy dado a lo que los cristianos podemos conocer como un pensamiento mercantilista. Tiene que ver con esa mentalidad que refleja como si
lo único que existe este mundo, para lo único que vivimos en este mundo, tiene que ver con lo material. No es que no necesitemos lo material, de hecho, es claro que los cristianos también necesitamos de lo que es lo material. Por decir un ejemplo, necesitamos, para citar casos concretos, un lugar donde vivir, necesitamos alimentación, necesitamos también algunos recursos extras que son útiles para nuestra propia vida, necesitamos tantas cosas como las demás personas también lo necesitan. Sin embargo, el Señor quiere que nosotros vivamos en este mundo de una forma que seamos libres de esas ambiciones que muchas veces son egoístas y que son básicamente el pan diario en la cultura en la cual nosotros nos movemos. Ser libre de las ambiciones del mundo que me rodea tiene que ver con examinar qué es aquello que la gente más vive deseando, más vive codiciando o que vive empeñada en tener y en acumular, y yo debo entonces, a la luz de la enseñanza de Cristo y a la luz de mi relación con Cristo, a la luz de lo que yo conozco de Cristo, yo debo trabajar, examinar mi vida y debo asegurarme que mi corazón se encuentra libre, exonerado, que no es esclavo de esas ambiciones que mantienen esclavizados a todas las personas. Son ambiciones poderosas, pero pecaminosas, que hacen que el corazón del hombre y de la mujer de este mundo se mantengan enfocados y ocupados en todo aquello que no es lo más esencial en esta vida. Los cristianos entonces, si conocemos a Cristo, que de hecho es un principio elemental, si somos cristianos es porque conocemos a Cristo, conocemos sus enseñanzas, conocemos sus principios, sus mandamientos, conocemos su vida. Entonces, como consecuencia, aprendemos también a luchar y a liberarnos de todas aquellas clases de ideas que gobiernan en la mentalidad del mundo. Eso lo enseñó el Señor Jesús en el versículo 19, que puedes también verlo una vez más en la pantalla. Lo pongo a un costado mío y puedes tú ver que el Señor Jesucristo, preocupado por lo que era aquella mentalidad que reinaba en aquella época, pero que también reina en nuestros días, les habla acerca de que los cristianos debemos vivir, y el mundo en general de hecho también debe recibir esta enseñanza, debe vivir no haciendo tesoros en la tierra, donde los tesoros se corrompen, donde los tesoros son temporales. La palabra tesoros que se emplea en este versículo tiene que ver con riquezas, tiene que ver con riqueza acumulada, ya sea en forma de dinero, ya sea en forma de joyas, ya sea en forma de bienes, y de una manera desproporcionada, y describe a esas personas que existen para la acumulación o para la consecución de bienes materiales, como si todo el mundo o toda la vida consistiera solo en la acumulación de bienes. Esa mentalidad es una mentalidad bastante materialista, es una mentalidad muy secular, una mentalidad que deja de lado la existencia del cielo, la existencia de lo espiritual, y en consecuencia deja de lado también la creencia o la relación con Dios. Es una mentalidad que refleja o que denota de alguna manera como si Dios no existiera y que lo más importante en este mundo, lo único que importa, sería acumular bienes. La segunda enseñanza también dice de la siguiente manera y nos ayuda a comprender la primera. Si conozco a Jesús, debo trabajar por su causa y por sus intereses. Es imposible conocer a Jesús y no desear involucrarse en la causa de Cristo. Es imposible tener una relación personal con Cristo y no identificarse con los valores que caracterizan a Cristo. Cristo quiere que, como una consecuencia fundamental de mi relación con Él, yo disponga mi vida a la búsqueda o al trabajo de todo aquello que está relacionado con los valores de Cristo, con las enseñanzas de Cristo, con los intereses de Cristo. Jesucristo dio estas enseñanzas conocidas como el Sermón del Monte y lo hizo en el contexto de explicar todas aquellas características, valores, principios que deben caracterizar a todos aquellos que son parte de su reino, del reino que Él comenzó a instaurar, un reino que Él quiere que nosotros reflejemos a través de nuestras decisiones,
a través de nuestras prioridades, a través de nuestra propia vida, a través de aquello que nosotros amamos. El Señor quiere que los hijos de Dios sean también hijos del reino. Hijos del reino significaría que reflejamos los valores del reino y que nos comportamos como verdaderos súbditos del Rey. Y el Rey nos ha entregado a nosotros una serie de leyes, de mandamientos, de principios que Él quiere que caractericen a todos los ciudadanos que pertenecen a su reino. Así entonces, nosotros como discípulos de Cristo, como una consecuencia esencial de que tenemos una relación personal con Él, de que vivimos a diario amándolo, entregados a Él, buscándolo, Él quiere que nosotros utilicemos nuestro esfuerzo, nuestra energía, nuestros pensamientos, nuestras capacidades en general en la causa de Cristo, en la causa de aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario por amor a ti y por amor a mí, y que vivamos enfocados en todas aquellas cosas que son los intereses de Él. Si bien es cierto, los cristianos también tenemos obligaciones y responsabilidades también en medio de la sociedad de la cual somos parte. Tenemos también responsabilidades y obligaciones para con una familia de la que el Señor nos ha hecho parte. Tenemos padres, tenemos hijos, tenemos esposa, tenemos esposo. Y eso nos lleva a nosotros también a trabajar por ellos, a ser responsables con ellos. Pero debemos trabajar en todo esto, debemos desempeñar nuestro trabajo y cualquier profesión que sea que tengamos o cualquier clase de labor productiva, debemos desempeñarla teniendo en cuenta que somos hijos de Dios y que conocemos a Cristo y que nuestras vidas reflejarán siempre que vivimos caminando con Cristo. Así entonces seremos siempre responsables con todo lo que tenga que ver con nuestras obligaciones, con todas aquellas responsabilidades y compromisos que hayamos adquirido, pero lo vamos a hacer siempre tomando en cuenta que conocemos a Cristo y que los intereses de Cristo también deben estar en nuestras decisiones cotidianas, en nuestro desempeño laboral, en nuestra vida familiar, en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones con la sociedad, porque donde sea que estemos nosotros como cristianos, estamos unidos no solo a Cristo, sino también a la causa de Cristo. Estamos también velando y debemos también entregarnos a todo aquello que tiene que ver con los intereses de Cristo. ¿Qué podríamos decir nosotros en cuanto a intereses de Cristo? Tenemos que pensar en cuáles son aquellas cosas que Cristo enseñó, aquellas cosas que Cristo reveló, aquellas cosas que Cristo mostró en su propia vida como lo más importante. Y nosotros como hijos suyos debemos procurar imitar, debemos procurar también conducirnos conforme a todas esas cosas que Él mostró y que reflejan que son los intereses de Él o los intereses del reino. Sé que esto es muy difícil cuando estamos en un contexto como el mundo en el que vivimos, donde cada quien vive trabajando por sus propios intereses. Las personas hoy en día viven enfocadas en sí mismas, velan por lo suyo, trabajan para sí, acumulan para sí. No piensan tanto en los demás, no están enfocados en otros, están enfocados solamente en sí, en su acumulación, en su propia seguridad, en su propio bienestar. Ese espíritu o esa actitud es contraria a lo que Cristo está esperando. Cristo está esperando que, así como Él lo hizo, así como Él mostró interés en los demás, incluso cuando tú le ves en la cruz del Calvario, esa es la principal garantía o evidencia de que Jesucristo no estaba enfocado en sí mismo. Jesucristo estaba enfocado en los demás y Él espera que de la misma forma todos aquellos que somos sus discípulos, que somos sus hijos, también estemos enfocados en los demás y no en nosotros. Jesucristo no reflejó intereses hacia sí mismo de una manera egoísta o egocéntrica o ególatra. Jesucristo, al contrario, sacrificó su propia vida, entregó su vida, sufrió, experimentó el dolor, experimentó el quebranto físico, experimentó el sufrimiento cruel como ningún otro ser humano lo ha experimentado. Y el Señor Jesucristo todo eso lo hizo por amor a los demás, entregándose así por otros. De manera que en la estructura de intereses de Cristo podemos ver que reinó el bien por los demás. Un problema que tiene la mentalidad
que nos lleva muchas veces a trabajar por la acumulación de bienes, de riquezas o de tesoros, tiene que ver con que nosotros estamos en el centro de esa ambición. Ese es el grave problema de vivir tratando de cosechar o de acumular o de tener posesiones de una manera descontrolada. El problema es que el centro de la ambición y del deseo y del trabajo y del esfuerzo mismo de la persona está básicamente concentrado en sí mismo, en acumular para sí, en tener para sí, mientras que el modelo de Cristo es vivo para una causa que tiene que ver con los demás, ayudo a los demás, entrego mi vida a los demás, amo a los demás, me preocupo por el bienestar de los demás. La acumulación de bienes no refleja esa mentalidad espiritual de Cristo, solo refleja egoísmo, ambiciones ególatras muchas veces, refleja también una mentalidad que lleva al ser humano a enfocarse solo en lo suyo propio y no en la de los demás. Por esa razón el Señor es que nos dejó este antídoto que reflejó, que enseñó en el versículo 20. Puedes tú una vez más prestarle atención a ese versículo y recuerda, el Señor dice, si no haceos tesoro en el cielo, allá en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Mira, no solamente es mejor hacerse tesoros en el cielo por las ventajas que este versículo nos ha mostrado, sino también debemos hacerlo así porque en el cielo, la palabra que está usada en este versículo es una referencia al lugar donde mora Dios, al lugar donde moran los ángeles. Tiene que ver con donde está Cristo, sentado a la diestra del Padre. Tiene que ver con el trono celestial. Significa que el cristiano puede vivir en este mundo, un mundo materialista, un mundo caracterizado por una mentalidad mercantilista, un mundo secularizado. Podemos vivir aquí, pero con la mente, el pensamiento y los intereses del cielo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Los cristianos entonces no tenemos por qué vivir esclavizados a ninguna forma ni de ideología, ni de filosofía que reina o que gobierna en la mente de las personas de este mundo. Tenemos que vivir nuestros días, cada uno de los días. Debemos vivirlos enfocado, pensando, teniendo consideración en los demás, con la mirada puesta allá en el cielo, donde mora nuestro Padre Celestial y donde un día nos encontraremos también con Jesucristo. No podemos ser esclavos en este mundo. No debemos ser esclavos de ninguna clase de mentalidad ni de práctica que caracteriza a las personas de este mundo. Debemos vivir haciendo tesoros allá en el cielo. Eso no significa que me desconectaré de todas mis obligaciones, responsabilidades y cuestiones que tienen que ver con compromisos serios, formales, que tenemos en este mundo, ya sea con nuestra familia, ya sea también con un empleo, ya sea con la sociedad misma. No significa eso, significa que me voy a desempeñar en este mundo velando por los intereses de Dios, por los intereses del cielo. Viviré en este mundo sabiendo que vivo de una manera temporal, pero lo haré con mi mente y con mi corazón allá donde está Dios, en el cielo. De hecho, de eso trata también la tercera enseñanza. La pongo en tu pantalla para que puedas verla junto a mí y dice así: si conozco a Jesús, debo guardar mi corazón para Jesús. Conocer a Jesús significa que mi corazón vive deseando todo aquello que tiene que ver con Jesús. Si conozco a Jesús, querré yo estar amando a Jesús. Mi corazón me llevará a desear todo aquello que Cristo enseñó. Me llevará a desear o a anhelar su venida. Conocer a Jesús conlleva el deseo ardiente porque Cristo nuestro Señor vuelva. Y dado que Él, conforme a sus propósitos, en su soberana voluntad ha determinado no venir todavía por nosotros, nosotros como hijos del Rey, como súbditos de su reino,
Debemos aceptar su voluntad de que Él no viene todavía y debemos vivir en este mundo anhelando de una manera muy ardiente o de una manera también muy sincera que Él regrese pronto. Esa es la razón por la que también en la oración modelo que Él dejó en el mismo Sermón del Monte, el Señor enseñó que nosotros debemos decirle al Padre: venga a nosotros tu reino, porque Él quiere que aquellos que somos sus discípulos vivamos en este mundo anhelando la gloriosa presencia de Cristo. Ahora, si bien es cierto, Jesucristo vino a nuestras vidas y nos ha dejado en este mundo aguardando su pronto regreso, y nos ha dejado en este mundo no para que nos comportemos como las demás personas de este mundo que no conocen a Cristo. Nos ha dejado en este mundo para que nos conduzcamos de la manera que podamos agradarle a Él y que podamos reflejarle al mundo que Cristo, nuestro Señor, gobierna en nuestros corazones. Y la manera en la que Él sabe, en la que nosotros podemos mantener nuestros corazones fieles a Él, enfocados a Él, tiene que ver con el principio que nos enseña en este versículo 21. Como lo leímos ya, el Señor Jesucristo nos dijo a nosotros que donde esté nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Esta palabra tesoro, si tú observas en los 3 versículos, se repite. Ya te expliqué al principio que esta palabra describe o se refiere a riquezas acumuladas en forma de dinero, en forma de joyas, en forma de bienes materiales. Describen a esa mentalidad que está orientada a la avaricia, a la acumulación de los bienes, como si la vida en este mundo consistiera solo en tener y en poseer. El Señor sabe que aquello que tú y yo valoremos como tesoro, aquello a lo que nosotros le otorguemos el valor de un tesoro, eso será lo dueño o el dueño de nuestro corazón. El tesoro se adueña de nuestro corazón. Ten presente siempre este principio. Tus tesoros se adueñan de tu corazón. Tus tesoros se enseñorean de tu corazón. Tu tesoro hará que tu vida esté postrada, volcada en pos de dicho tesoro, el que sea. Por esa razón, el Señor Jesucristo debe ser nuestro único y verdadero y auténtico tesoro de nuestras vidas. ¿Por qué razón Jesucristo debe ser nuestro tesoro más importante en nuestra vida? La razón es esta: porque donde esté nuestro tesoro, allí va a estar nuestro corazón. Hay personas que dicen: no, yo amo a Dios y para mí lo más importante es Dios, pero su vida parece reflejar que solo piensan en sí mismas, que solo viven para acumular, para tener, para incluso tener una vida y bienestar personal o individual mejor, sin importarles o sin pensar en cómo pueden estar viviendo los demás o en qué pueden estar necesitando los demás. Los cristianos que viven de esa manera deben entender que no es esa la forma correcta de vivir en este mundo. Cristo quiere que vivamos en este mundo pensando en los demás, enfocados en los demás, que si bien es cierto, Él nos provee, Él nos bendice, Él nos da muchas veces de lo material, a veces nos da incluso o casi siempre nos da más de lo que nosotros podamos requerir para vivir. Y a veces nos da sin que nosotros incluso seamos agradecidos con Él, o nos da sin que nosotros seamos conscientes de tantos beneficios y bendiciones que Él nos da. El Señor vive bendiciéndonos, pero el Señor no quiere que las bendiciones que Él nos da se vuelvan las dueñas de nuestros corazones. Es un grave error poner nuestros corazones en las bendiciones materiales, porque las bendiciones materiales, aun cuando vienen de Dios, no deben robar nuestros corazones. Nuestros corazones deben estar enfocados siempre en la fuente de las bendiciones, es decir, en Jesucristo. Si algo tengo en esta vida, si algún bien poseo, debo vivir agradecido con Dios porque es Él quien me lo dio. Y debo tomar en cuenta que ese bien o ese beneficio, lo que sea que Dios me haya dado, no debe convertirse en un ladrón de mi corazón. Mi corazón debe ser siempre para Jesucristo.
Aquellas personas que viven esclavizadas en este mundo de lo material o que viven enfocadas en la acumulación de bienes son personas que tienen su corazón mal orientados. Los corazones mal anclados, corazones que están esclavizados en lo erróneo, son corazones que no están enfocados en Cristo. Tu corazón es y debe ser siempre para tu Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la razón por la que Él quiere que tú cuides tu corazón. Recuerda que Cristo también nos dijo que no es posible servir ni amar a dos señores, porque o se ama a uno y se aborrece al otro, pero no es posible amarlos a los dos, ni siquiera un poco y ni siquiera con la misma intensidad. Él quiere que nuestro amor esté enfocado en Él. Esta palabra que se menciona en este versículo, corazón, no tiene que ver con emociones, al menos no solamente, tiene que ver con todo nuestro ser. En el pensamiento de Jesucristo, la palabra corazón no se concibió jamás en la manera en la que hoy en día concebimos o relacionamos el tema o este término llamado corazón. Hoy en día lo solemos usar más para referirnos a emociones o sentimientos. Realmente se está refiriendo a todo lo que es el centro de nuestra voluntad. Es ese lugar en nuestro interior desde donde fluyen nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras ambiciones, nuestros anhelos, desde donde fluyen también nuestras acciones. Es ese centro de la voluntad de donde proceden todas las cosas que tienen que ver con nuestras vidas, desde los pensamientos, sentimientos, emociones, hasta las acciones. Así entonces Jesucristo nos está enseñando que aquello que se convierte en mi tesoro se convertirá también en mi dueño de una manera completa. Aquello que sea mi tesoro será también mi propietario. Yo perteneceré a lo que yo le haya asignado el valor de un tesoro. ¿Cuál es el tesoro en tu vida? ¿Tu corazón está bien anclado en Jesucristo o está mal anclado en la búsqueda de los bienes materiales, como si la vida consistiera en eso? Para los discípulos de Cristo, la vida consiste en amar a Jesús con todas nuestras fuerzas, en vivir para Él, en velar por sus intereses, en vivir consagrados, deseando su regreso y trabajando por su causa y por sus intereses, mientras tanto que dure su regreso o su venida por nosotros. Dejo en tu pantalla los resúmenes de estos principios que te he hablado para que tú continúes meditando en cada uno de ellos. Recuerda, si conozco a Jesús, debo ser libre de las ambiciones del mundo que me rodea. Si conozco a Jesús, debo trabajar por su causa y por sus intereses. Si conozco a Jesús, debo guardar mi corazón para Jesús.